regresamos a argumentos, cómo fomentar la independencia en nuestros pequeños desde actividades sencillas y domésticas, cómo aprender a preparar unos sándwiches en el desayuno o quizá algunas tareas pues más complicadas, balancear nuestros alimentos, las opciones saludables que tenemos, también como padres ayudar a nuestros pequeños. Nos hablabas de las arepitas de zanahoria, de remolacha, muchos niños se emocionan. Bueno, el pequeño, yo les cuento algo, el mayor, yo les hacía las arepas, les decía que eran de whole, verdes con espinacas, y el mayor me las compró en su momento, pero ya con el segundo no me funcionó involucrar las espinacas en las arepas. Entonces, bueno, cada niño también es un mundo, sus intereses, sus gustos, y ustedes tienen esa tarea, además de llevar técnicas de cocina, pero con un lenguaje pedagógico. Y como veía Ángel, tu trabajo también con los chiquitos es muy dedicado, pues das las clases de los utensilios también que deben usar, la limpieza que es básica. Danos algunas recomendaciones para esos pequeños que están en casa, quizá no entraron al plan vacacional, pero muchos padres dentro de casa también queremos hacer actividades diferentes, como nos ocurrió en el tiempo de la pandemia, que hacíamos formas de llevar los días con nuestros pequeños, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Sí, bueno, con los chicos hemos descubierto que para ellos es bastante atractivo la interacción con historia, con colores, con textura, con que sea divertido, o sea, que no sea tan neutral, porque de verdad ya vemos que la monotonía con ellos no es muy fluida. O sea, siempre viene con un juego, con una historia, con una dinámica, donde ellos puedan compartir la textura, pero al mismo tiempo que comparten la textura puedan dibujar, entonces plasman como que parte de la narrativa de la historia con el elemento, se pueden comprender. En casa es muy divertido de repente jugar en las formas, hacer las arepas diferentes, hacer ensaladas de colores, incluir algunos elementos que no sean tan convencionales para ellos, transformados. Una de las recetas que ha sido bastante controversial con los niños han sido los nuggets saludables, que han sido nuggets de lenteja. Entonces no es normal que un niño consuma la lenteja y mucho menos transformada en un nugget, y con ellos ha funcionado muy bien. Entonces eso, darle como la transformación de la esencia convencional a una estructura divertida para ellos y que marque o pauta en su intelecto, en su conocimiento. Ahora, ¿qué otras especialidades también ofrecen en los talleres? Nos hablabas de la gastronomía asiática, pues también veo que hay como clases de parrilleros, cómo asar la carne en casa. Todo eso lo pueden hacer nuestros pequeños. Se pregunta una vez, wow, asar la carne, que es algo que hasta los adultos a veces fallan. Sí, bueno, sí es posible, es bastante posible que lo puedan hacer, todo obviamente bajo supervisión. Nosotros también contamos con un chef parrillero que también hace que las clases sean bastante interesantes y bueno. Sí, contamos con una variedad de cátedras, entre ellas, bueno, tenemos la línea asiática, la línea de pastelería. Dentro de las mismas ramas de pastelería tenemos pastelería nacional, pastelería especializada, entre ellas francesa, tenemos pastelería brasilera, variedades. Panadería. Exactamente. Tenemos elementos de cocina convencional hasta cocinas temáticas e internacionales. Exacto. Es bastante amplio el pensum y son muchas las disciplinas que ellos pueden poner en práctica como tal. Ahora vamos a hablar con nuestros amiguitos que están aquí, que quieren participar, Gabriela y Dylan. Ellos también, pues hemos visto que han hecho algunos trabajos ya en sus redes, en las redes sociales de las cuentas donde cocinan. Eso también los está encaminando por el camino o de ser youtuber, un chef, pero que además puede transmitir a otros compañeritos sus recetas, ¿verdad, Gabriela? Cuéntanos un poquito, ¿te gusta mucho compartir además con tus amiguitos cómo haces las recetas? ¿Qué recetas les recomiendas a los niñitos que están ahí en casa y de repente quieren hacer algo pero les da miedo? ¿Qué recomiendas tú a las mamás, a los papás y a los niñitos? Que hagan galletas, dulces, tortas, ponquecitos. Ay, ahora que viene Navidad, ¿te gustan las galletas de Navidad, de jengibre? Todas esas recetas son chéveres de hacer en casa, ¿verdad? Sí. Y a ti, Dylan, ¿preparas el desayuno en casa? ¿Ayudas en casa con los desayunos, con el almuerzo? ¿Qué ayudas? O sea, a veces ayudo cuando me toca, o sea, cuando comemos huevo frito con pasta, a mí me da como de ganas de partir un huevito y ponerlo en el sartén. En el sartén. Ah, qué bueno. ¿Y tú, Gabriela? Sándwiches, ensaladas. ¿Qué más preparas? Cuéntanos, porque yo he visto que haces otra receta. Del desayuno, pan, arepa,
huevos. Pero ya tienes un repertorio. Hay una filosofía, la de educación Montessori, donde nos hablan de que nuestros niños tienen que ir aprendiendo a tener sus preparaciones sencillas, además tener los alimentos, digamos, a mano, los instrumentos de cortar que sean adecuados para la edad de los pequeños y así ellos puedan aprender estas herramientas y estas habilidades en la cocina. Cuéntanos, Ángel, cómo hacen para que los pequeños no corran peligro, qué tipo de utensilios deben usar dentro de la cocina, cómo hacer para que esta tarea sea para ellos dinámica, pero también segura. Claro, bueno, por lo menos los implementos que nosotros tenemos en las instalaciones son aptos para niños, no corren riesgo porque primero no son elementos metálicos, que son uno de los elementos más riesgosos. Adicional a eso siempre están bajo supervisión. Se les explica, inclusive ellos conocen las partes de cada uno de los utensilios de la cocina. Por ejemplo, el cuchillo, ellos conocen cuál es la parte de riesgo, cuál es la parte por donde se debe tomar, cómo debe ser utilizado. Como te comentaba antes, a los chicos les gusta mucho la interacción, compartir con la abuelita, con la mamá en la cocina. Esa ha sido la historia más constante de ellos, al llegar y decirme, pero es que me gusta cocinar con mi mamá, pero no me deja. Me gusta cocinar con mi abuelita, pero no me deja. Entonces esa parte de conocer el elemento, cómo hacerlo, en qué pueden ayudar, en la limpieza, la higiene de los alimentos, eso para ellos es bastante atractivo y siempre bajo supervisión, siempre tiene que tener supervisión de un adulto, cualquier cosa puede ser un riesgo inclusive para ellos, pero siempre tienen que estar vigilados. Claro, muchas veces los niños es eso, pues le dicen, mira, pásame las verduras de la nevera, y ellos, yo la pico. No, tú no lo vas a picar porque es peligroso. Pero que hay formas en las que ellos pueden aprender incluso los cortes, los tipos de cortes que hay de los alimentos, ¿no? Y con cuchillos, ¿de qué material metálicos? Ellos trabajan, en este caso trabajan con elementos plásticos de melanina o algunos otros elementos que sean flexibles, que no tengan filo inclusive, son sierra, pero adecuados para ellos. O sea, son elementos que son 100% adecuados para niños. Y adolescentes sí trabajan obviamente con unos implementos un poco más avanzados, siempre bajo el rigor de supervisión de un adulto. Nosotros siempre estamos muy atentos a todo lo que es el elemento. En el momento de los recetarios, ellos se les entregan sus recetarios y tienen sus instrucciones de cómo utilizar el elemento, qué debe hacer el adulto, qué debe hacer el niño. Entonces eso para ellos, y ellos aprenden inclusive en la lectura, ellos van identificando en el plano, mira, esto lo puedo hacer, esto le debo decirle a mami, aprenden lo que son las medidas dentro de las porciones. Se utiliza un poco de todo, tanto la matemática, la lengua, inclusive la línea de idioma, porque obviamente la cocina tiene un amplio repertorio de combinaciones y fusiones de idiomas, entonces ellos van descubriendo bastante de la historia. Ahora incluso el tema básico que es higiene de los alimentos, de repente ellos, los más chiquitos, tomar una fruta y comerla, por ejemplo en el caso de las fresas, de las uvas, cómo desinfectar, todo eso también es parte de ese aprendizaje, ¿no? Pues sí, por supuesto. Higienización, almacenamiento, conservación, ellos aprenden métodos de conservación, ya sea por azúcares, por grasas, ellos aprenden elaboraciones de mermeladas, que de una vez ahí se les da la narrativa de cómo debe ser conservada, que es un proceso de sellado al vacío. Ellos van comprendiendo y van descubriendo bastante de la historia de cómo y cuándo deben ser consumidos los alimentos, y siempre queda en la memoria, porque siempre eso ha sido una manera bastante divertida e interesante para ellos. Bueno, tenemos que ir a una pausa, ya regresamos con más argumentos. Ustedes allí en casa no se aparten y sigan en sintonía de este espacio.